La Iglesia Católica sorprendió con un cambio de discurso sobre los homosexuales, llamando a reconocer sus dones y aceptarlos en la comunidad cristiana. En un documento emitido por el Vaticano tras una asamblea de 200 obispos sobre la familia, se reconoce además el valor del matrimonio civil y se pide respeto a las decisiones sobre el control de la natalidad. El Papa Francisco ha llamado a debatir estos temas libremente con conservadores, moderados y progresistas, lo que la prensa ha calificado como una verdadera revolución pastoral. Bueno, vamos a analizar el tema. Por una parte, tengo conmigo aquí en el estudio a la doctora Ana Videgain. Ella es profesora de religión de FIU, Universidad Internacional de la Florida. Bienvenida al programa. Buenas noches. Buenas noches, muchas Encantado. gracias. Y también le vamos a dar las buenas noches vía Skype desde Buenos Aires, Argentina, al ex sacerdote Andrés Gioni. Él ha estado anteriormente con nosotros en el programa. Él se declara abiertamente homosexual y la primera pregunta que tengo que hacerte, Andrés, con relación a esta información, a esta noticia, por tu pasado, por tus antecedentes, ¿cómo ves ese giro que presuntamente pudiera tomar la Iglesia Católica? En realidad lo veo con mucha esperanza, pero no sin olvidarnos del contexto en el que esto está dicho. No es el objetivo del sínodo cambiar la doctrina de la Iglesia, sino que no nos olvidemos que estamos hablando recién de una primera semana de unas discusiones preliminares que están teniendo los obispos. Van a tardar 2 semanas de hacer este sínodo y recién son los primeros borradores para terminar de sacar un documento base que en realidad es el que va a tener como punto de partida para hablarse en el sínodo del 2015. Entonces digo, lo veo con mucha esperanza, veo muy positivo que muchos obispos quieran hablar este tema, quieran tratarlo este tema y que se hayan animado a decir, porque es muy fuerte que la Iglesia Católica esté diciendo hoy que un homosexual tiene dones y cualidades para ofrecer a la comunidad. Eso es muy fuerte. Pero no nos olvidemos de que estamos dentro de un contexto todavía muy relajado porque los objetivos del sínodo son como poco acotados para hablar de la doctrina. Es solo para hablar de un acompañamiento pastoral, un acompañamiento que los pastores van a hacer de estas nuevas situaciones familiares que ellos ven y que encuentran, ¿no? ¿Crees que esto se debe al Papa Francisco o el debate de esos temas era inminente en la Iglesia? Sí, yo creo que Francisco ha hecho mucho por este tema, por estos temas, por abrirse a los temas. Él está muy consciente, él es muy consciente que hay que dejar de, como iglesia, poner las obsesiones todo el tiempo sobre la moral sexual, sino que al contrario, hay que abrirse a otros campos que son quizás para Dios mucho más interesantes y mucho más importantes que el mero hecho de hablar de la sexualidad de una persona, ¿no? La Iglesia siempre ha tenido un hincapié demasiado obsesivo en ese tema y quizás no sea lo que el Evangelio hace, ¿no? Poner el hincapié en la moral sexual. Doctora, su análisis, su reacción, el documento reconoce, como estaba mencionando él, el valor del matrimonio civil, el respeto a Sí. las decisiones, el control de la natalidad, o sea, temas que van más allá de la homosexualidad específicamente. Claro, porque en realidad yo creo que lo que ellos están levantando son los problemas que como pastores se encuentran en las familias. Entonces, creo que la realidad, el contexto ha cambiado Y que son mucho. temas ancestrales, ¿eh? Claro, De hace mucho tiempo. son temas ancestrales, pero también son temas que hoy en la sociedad se viven y se hablan más De una abiertamente. forma mucho más Entonces, transparente. las familias están mucho más claramente abocadas porque antes la homosexualidad justamente estaba súper reprimida, muchas veces ni la misma persona descubría su propia homosexualidad. Entonces, hoy justamente lo que es la diferencia es que las familias muchas veces tienen dificultad en vivir por ejemplo, puede ser esa experiencia, pero puede ser el tema del divorcio, es decir, hay una serie de temas que hoy en la sociedad, es decir, las formas de vida que llevan a que los pastores se pregunten, bueno, ¿cómo trabajamos frente a estos contextos y en estas realidades? Creo que es lo que dijo el señor de Buenos Aires es absolutamente real, es decir, lo que se están es levantando una serie de problemas. Lo que es interesante es que se están abiertos que esos temas, no que antes no creo que no los discutieran, sino que salen tan abiertamente a la luz, y es el llamado a poner como centro la dignidad humana,
que es un aspecto fundamental de la doctrina cristiana. Entonces, en ese sentido, yo creo que no es tanto un cambio cuanto tratar de ubicarnos en la realidad y entender lo que está sucediendo. Y están partiendo, es decir, están haciendo un ver de esa realidad. Sí, Andrés, mencionaba yo al principio del segmento, tú te declaras abiertamente homosexual, fuiste sacerdote, estás casado hoy día con un hombre, con tu pareja. Hago esto porque quiero llegar a un punto aquí ahora. Y te voy a leer algunas frases del borrador. Dice: los homosexuales tienen dotes y cualidades para ofrecer a la comunidad cristiana. Se hace referencia a la unión de los homosexuales. Y aquí es a donde quería llegar y quería saber tu punto de vista. Y dice, la Iglesia debe mostrar atención especial a los niños que viven con parejas del mismo sexo. ¿Qué piensas? Sí, en realidad lo que tiene que prestar atención la Iglesia es aprender a mirar la realidad sin los anteojos de lo que a ellos les gustaría que fuera la realidad que se tiene que vivir, sino a animarse a hablar con un mundo contemporáneo que evoluciona más rápido quizás que lo que la Iglesia quisiera que evolucionara, o se van presentando casos que no entran tanto dentro de las normativas conceptuales de lo que la Iglesia cree que tiene que ser la familia, y la familia es muchas veces mucho más amplia, y hay familias que, gracias a Dios, se presentan en un ámbito de una realidad homoparental, donde hay dos varones que hacen la figura de papá y papá, o dos mujeres que hacen la figura de mamá y mamá, y eso está bueno también, y que se esté abriendo la posibilidad a que algunas personas puedan vivir desde un amor de esponsalidad distinto al que estamos acostumbrados a vivirlo de mamá y papá y mamá. Entonces, digo, es sumamente positivo porque que dos personas del mismo sexo se animen a integrar a un tercero en su familia quiere todavía hablar más de que esta realidad profundamente vivida, de un amor, de una familia que se eligen mutuamente, están abiertas al don de la vida, están abiertas a integrar a una nueva persona, a darle una acogida en su seno y a darle una educación también, ¿no? Y muchas de estas familias también tienen derecho a dárselo en una religión y tienen derecho a la fe, que es algo que no lo pueden como capitalizar como propio y solamente de ellos. Entonces, digo, a veces lo feo o lo que nos cuesta ver es que la Iglesia no se puede apropiar de un Dios al que le quiere hacer decir cosas que no dice. Por eso, digo, yo veo como un paso avanzado y un paso agigantado que toda la renovación bíblica teológica que se está dando a raíz de volver a interpretar los textos bíblicos desde un análisis del amor de Dios y no simplemente desde una lectura fundamentalista, no hay, sinceramente, o sea, no hay nada objetivamente que en la Biblia hable en contra de la homosexualidad como hoy la conocemos, como dos personas que mutuamente se eligen y que eligen llevar un proyecto adelante en común. Los pocos textos que en la Biblia hablan de eso solamente hacen referencia a una violación, a alguien por sobre encima de la otra persona o por una prostitución sagrada, pero nunca hacen relación a lo que lo conocemos hoy como homosexualidad, que es que dos personas se quieran, se elijan mutuamente y quieran llevar adelante un proyecto en común de vida. Andrés, te agradezco que hayas estado con nosotros en el programa. Sé que tienes otro compromiso previo en otro canal, otra entrevista. Te agradezco mucho. El Andrés Gioeni, ex sacerdote, estaba acompañándonos aquí en La Mano Limpia hablando de ese tema. Doctora, ¿el Papa puede con el establishment? Quiero decir con esto, las pugnas internas de la Iglesia, que son históricas, ¿va a acrecentar entre progresistas, conservadores? Bueno, seguramente el debate va a ser muy fuerte, necesariamente, porque también el problema es que una de las grandes dificultades es lo que el mismo Papa ha hablado, es el miedo a enfrentar algo nuevo, algo diferente, abrir todo ese discurso cuando hasta hace poco eso era un tema que no se tocaba. Y hay otro, estamos hablando de la homosexualidad, otro día pudiéramos hablar del celibato, el papel de la mujer en la Iglesia. Exactamente. Es decir, yo creo que son todos temas que están en el tapete, pero es que en este momento se están hablando muy claramente. Y entonces esto es lo que ha cambiado. No es que el problema no existiera, sino es la forma. Y la otra cosa me parece sobre todo es la manera respetuosa que se está tratando de
afrontarlo. Es decir, no es que se está diciendo todo así que sí, ni todo que no. Es simple, bueno, vamos a empezar por mirar la situación. Y una vez que miremos y entendamos la situación, incluso una apertura mucho más grande a lo que pueden decirnos hoy no sé, el conocimiento que hoy tenemos sobre que nos da la biología, el conocimiento que nos da la psicología, la sexualidad, la antropología. Entonces hay una apertura que es también, y lo que me parece también significante es que es desde la piedra angular del cristianismo, que es la dignidad del ser humano. Doctora, le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros hoy en el programa. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a conversar con Danel Leiva, un gimnasta cubano que acaba de ganar un premio importantísimo en China, pero tiene otros más. Vamos a conversar con él. Quédese con nosotros.